de vuelta. Arrancamos entonces con la lección número 8, hablando de cómo morir al nuevo y viejo hombre. No nos referimos a género, nos referimos a personas, ¿sí? Tanto hombres como mujeres. Cuando hablamos de algo viejo, nos estamos refiriendo a algo que ya está usado, estropeado, algo que ya no cumple su función, muchas veces ha perdido la funcionalidad, ¿sí? No nos estamos refiriendo a edades, sino nos estamos refiriendo a la función que cumple. Cuando Dios nos creó, varón y mujeres, nos creó con un diseño, un propósito perfecto, y Satanás lo desvirtuó. Y cuando hablamos de la vieja naturaleza, habíamos de la característica y esencia del hombre que están corrompidas o arruinadas y no cumplen esa función. Ahí en Efesios, si vamos a Efesios capítulo 2, verso 1 al 3, y dice, y Él nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La escritura revela ese marcado contraste entre el viejo y el nuevo hombre. Y el nuevo hombre es el quien adopta un nuevo estilo de vida, una nueva forma, y va por la obediencia a la palabra de Dios. Y ahí vayamos a Efesios capítulo 2 y 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Para qué nos preparó Dios? Para buenas obras. Por eso un cristiano que no sirve es una contradicción. No podemos decir que amamos a Dios, que estamos apasionados por Él si no servimos, porque Dios nos creó para buenas obras. Y Efesios 3:16 dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Cuando nos referimos al viejo hombre, nos referimos a esa vieja naturaleza que traíamos de antes de conocer a Jesucristo, que estaba caracterizada por una palabra, la rebeldía, ¿sí? Rebeldía, hablamos de alguien que está en contra de una autoridad, en contra de un orden, que quiere hacer lo que se le viene a la gana sin respetar lineamientos, principios. De la vieja manera de vivir, se caracteriza por un hombre que habla mentira o que no es transparente, que no es íntegro, que no controla su ira, ¿sí? Porque nosotros nos podemos enojar. Jesús inclusive se enojó, pero esa ira no fue una ira incontrolable, sino que fue un enojo cuando entró al templo y echó a los que estaban comerciando en el templo. No entró con mucha alegría diciendo, queridos amigos, salgan de este lugar, sino dice que entró con un látigo y lo sacó amablemente, digamos, no muy amablemente, así que el hombre viejo también se caracteriza por la avaricia, por el orgullo, se caracteriza también por palabras groseras y corrompidas. Si van después en Efesios, en todo ese capítulo 3, perdón, capítulo 2, los versículos que están alrededor de estos versículos que estamos leyendo, van a ver que van hablando de las características de lo que es el viejo hombre. La amargura, la malicia, el viejo hombre es un hombre que no perdona, que no acepta a veces tampoco el perdón, que hay mucho orgullo y mucha soberbia, no admite sus errores tampoco, no es una persona enseñable, sino que ya se la cree todo, que no necesita ayuda de nadie, y, y por sobre todo es alguien que no reconoce que necesita depender de Dios. Dice que el vacío del hombre tiene la forma de Dios. Por eso ya desde la cultura, ya lo habíamos mencionado, de las culturas ancestrales, el hombre siempre procuró un poder superior, ya sea el sol, la luna, cosas de la naturaleza, pero en todas las culturas siempre vamos a ver que el hombre buscó algo más, que es algo superior a él. Y eso es porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y nuestro espíritu y nuestra alma necesitan de Dios. Y el hombre sin Dios es una persona vacía, sin propósito, por más que pueda tener mucha actividad y todo, pero llega un momento en la vida en la cual se da cuenta que todo lo que pudo haber hecho no lo satisface. Mucha gente que llega al éxito, a la fama, a acumular mucho dinero, cuando está en ese lugar y ve que no puede ir más allá,
como que a veces entran en depresión, en ansiedad, en tristeza, porque y uno se pregunta, pero tiene todo lo que el mundo hoy hablamos que es para ser una persona de éxito, pero la persona de éxito es la persona que encuentra su propósito en la vida. No importa si sos conocido o no, pero cuando vos encontrás el propósito por el cual Dios te trajo a este mundo, ahí vos te vas a sentir completo, te vas a sentir pleno, vas a encontrar el sentido a la vida también, porque Dios a cada uno de nosotros tiene un propósito, como leíamos, Él preparó de antemano obras para que hagamos nosotros. Podrán ser más visibles, menos visibles, pero cuando vos estás en la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios te pidió, te aseguro que vas a encontrar la plenitud en tu vida, la autorrealización. Hay una teoría de Maslow que habla de las necesidades del hombre, que pone en primer lugar las necesidades biológicas que tienen que ver con el alimento, con el vestido, después con lo que tiene que ver con lo social, de ser reconocido, o sea, una vez que satisfaciste esas primeras necesidades, aspirás a ser reconocido, a ser aceptado socialmente, y en el último escalón, resumiendo es la autorrealización, ¿no? El sentir que estás completo, que cumpliste tu propósito. Y solamente en Jesucristo nosotros podemos alcanzar ese nivel de realización personal al conocer el propósito con el cual Dios nos ha creado. En Efesios 4, eh, 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esas son las características que debemos hacer, revestirnos del nuevo hombre. Ahora después vamos a ver algunas características y cómo hacerlo. ¿Cuál es la naturaleza del viejo hombre? En primer lugar, tenemos que ir al autor de ese viejo hombre, y es Satanás. El primer punto es la mentira de Satanás. Cuando hablamos de mentira, ¿a qué nos referimos? Ayúdenme, no me dejen solo. ¿Eh? ¿Qué es mentir? No decir la verdad. Muy bien. La expresión contraria a lo que se sabe, se cree o se piensa. Vos sabés algo, tu mamá te pregunta, ¿sabés dónde dejaste tal cosa? Y vos sabés que tu mamá te dijo, no toques eso, y vos tocaste, no, no sé. ¿Sí? Ya le estamos mintiendo. O tu jefe te pregunta, ¿hiciste tal cosa? Sí, hice", y al final ni empezaste. ¿Sí? Le estás mintiendo. A veces hablamos de las mentiras blancas, ¿no? Pero mentira es mentira. Se cree, se piensa, fingir o aparentar o inducir a las personas al error. Eso tiene que ver con la mentira, y Satanás lo que trata de hacer, como él es el padre de mentira, es inducirnos al error. Como le dijo a Adán y Eva, cuando prueben el fruto, sabrán lo que es el bien y el mal y serán como Dios. Lo que se le olvidó decirle, que iban a pecar, iban a morir, iban a tener algo nuevo, que es la muerte. Eso no le dijo otra cosa, y ellos le creyeron. Por eso es el padre de mentira, el padre del engaño. Él busca la manera de engatusarnos y de hacernos caer. En segundo lugar, los deseos engañosos. La naturaleza pecaminosa produce deseos. Cuando hablamos de deseos, hablamos de esos impulsos, anhelos o lo que nos motiva a hacer algo, esos deseos que son engañosos, rebeldes, pervertidos, contrarios a la voluntad de Dios y a sus leyes. Los deseos engañosos produjeron el pecado, y el pecado que trajo la muerte. En Santiago capítulo 1, versos 14 y 15 nos dice, sino que cada uno es tentado, ¿sí? Es provocado, instigado, estimulado o inducido a hacer algo, cuando su propia concupiscencia es atraído. Otras versiones dicen sus malos deseos. Concupiscencia es una palabra medio antigua, ¿no? Pero podemos hablar de deseos. Es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia o los deseos, después que ha concedido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Ser tentado es pecar? No. ¿Sí? Todos vamos a ser tentados. Todos fuimos tentados. Jesús fue tentado, pero no pecó. El pecado podríamos hablarlo, o la tentación es el primer paso a pecar. ¿Por qué? Porque consideramos una idea que a veces Satanás o nuestros deseos ponen en nuestra mente. Pensamos que por ahí, bueno, no es tan malo. Y como
que bajamos nuestra guardia, nuestros filtros, nuestras defensas, y muchas veces terminamos pecando, ¿sí? Como decimos, no es que vamos por la vida y nos agarramos un pozo, caímos en pecado, fuimos caminando, ¿no? Sino que hay un proceso, me llega la idea, la considero y después la consumo, ¿sí? Como en un matrimonio, la infidelidad no viene de un momento a otro, sino que es producto a veces de un proceso que se va produciendo para llegar a eso. Y si el hombre o la mujer no lo cortan de entrada, trae consecuencias y consuma finalmente el adulterio, el engaño, la infidelidad, lo que sea. Y así también en distintas situaciones de nuestra vida puede pasar algo. Fíjate, si alguno de ustedes por ahí luchó mucho tiempo con un pecado recurrente, siempre el pecado empezó con una idea hasta que llegó a consumarse, ¿no? No estoy hablando en este caso de cosas muy graves, pero a veces cosas sencillas, ¿no? Inclusive de mentir a alguien, le digo, no, si le digo la verdad, voy a tener esta consecuencia. Y a veces, por temor a las consecuencias, podemos llegar a pecar también, ¿sí? Y esa es la tentación, ¿no? Y no enfrentar a veces la verdad. Leía esta semana en un libro que en el ejército americano, en un portaaviones, le enseñan a los soldados a que cuando hacen mantenimiento de los aviones y pasa algo y se equivocan o meten la pata, que avisen algo, porque dice si por ejemplo se le queda una herramienta o algo, pierden algo y se le mete en la turbina a un avión y el avión está volando, las consecuencias pueden ser graves para el piloto, ¿no? Entonces es preferible que la persona admita el error y que comunique que se quede y que se calle de ese error, porque las consecuencias a veces son, son muy graves para los que están a su alrededor por formando un equipo. Y a veces nosotros, por no quedar mal con alguien, no queremos admitir los errores o las equivocaciones. Yo creo que de los errores y de las equivocaciones es el mejor maestro que podemos tener. De los aciertos, aprendemos, claro que sí, pero creo que de los errores o si te multaron alguna vez, difícilmente lo vuelves a cometer en la misma en el mismo error, no porque te dolió en el bolsillo, ¿sí? De los errores se aprende. Y a veces de los pecados y de volver a pecar, aprendemos que la próxima vez, cuando viene esa tentación, la cortemos enseguida, ¿sí? Y más que nada, con los pecados que son sexuales, a veces con la pornografía, si sabes que entran por tus ojos y ves algo que te está incitando, cortalo enseguida, andate a correr, a cantar, no, metete abajo de la ducha, anda a carpir, no sé, lo que se te ocurra, pero cortémoslos enseguida. Con los adolescentes también, cuando me tocó a veces hablar con ellos, que están con las hormonas allá arriba, ¿no? ¿Sí? Buscando, los hombres buscando a alguna presa o alguna chica por ahí. Seamos sinceros, ¿qué pasa? Si alguno tiene hijo adolescente, sabe lo que estoy diciendo, o hija, o fue adolescente, no van con malas intenciones, ¿no? Pero nosotros como cristianos, si sabemos cuál es lo importante, vamos a establecer ciertos parámetros al momento de elegir a nuestra pareja o algo. Y entonces, si vos sabes que esa persona no es cristiana o no ama al Señor, vos sabes que estás entrando en un yugo desigual, que la palabra nos sugiere o nos motiva a no hacerlo porque después puede traer consecuencias, ¿sí? Estoy hablando cuando nosotros conocemos a Cristo. Ahora si venimos, si no lo conocíamos, no nos aplica eso, pero si vos conoces a Cristo y te vas con una persona que no ama a Dios, que no le sirve a Dios, y vos tenés esa pasión, en algún momento es muy probable que el matrimonio entre en conflicto, ¿sí? Y si nosotros sabiendo eso no lo hacemos, estamos desobedeciendo, ¿sí? A lo que voy, la palabra nos da parámetros, nos da lineamientos. Y si vos los tenés en claro, vas a ir cortando de entrada esos pensamientos, esas cosas que pueden llegar a tener una consecuencia más grave. Más en lo emocional, ¿no? Cuando uno se empieza a involucrar con una persona, amarla y conocerla, después es muy difícil cortarlo. Nos tocó una consejería una vez con una pareja, el hombre estaba casado, la chica era cristiana, no sé si vendría a ser la palabra o no, y se metió con este muchacho, que tenía hijos inclusive, y, y, y y antes que inicien la relación, mi señora le había sugerido que no era algo bueno, hasta que un momento tuvimos la oportunidad de hablar con los dos y no le dijimos lo que están haciendo ustedes mal, simplemente le dijimos qué dice la palabra de Dios con respecto a su relación.
y no tuvimos que decir más nada, porque la Biblia era clara y ellos sabían. Muchas veces buscamos excusas en la palabra de Dios. El hombre viejo se olvida un poquito de esas cosas. Por eso necesitamos revestirnos de la palabra de Dios, revestirnos de ese nuevo. Los deseos engañosos terminan produciendo pecado, terminan llevándonos por malos caminos, trayéndonos a veces consecuencias. En resumen, cada vez que operamos conforme al viejo hombre, vendrán deseos engañosos, los cuales nos conducirán al pecado y este a su vez producirá la muerte espiritual, física y mental y emocional del ser humano. Y los pecados también son puertas que le dan derecho legal a Satanás para que, para que pueda influenciar en nuestra vida. Los pecados traen a veces consecuencias. Por eso tenemos que volvernos a Dios, pedirles perdón, ser y limpiarnos de toda maldad. Dios nos perdona. Primera Juan 1:9, que me van a ver, escuchar 20.000 veces, no sé si 20, pero 100 veces seguro en el seminario, que si confesamos nuestros pecados, que dice Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si pecaste, pedí perdón. David pecó, pero dice que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, porque cuando él se daba cuenta de su error, ¿qué hacía? Iba, se arrodillaba y le pedía perdón a Dios y se volvía a Dios. Vos te equivocaste, pecaste, volvé a Dios. Dios nos perdona, Dios nos quiere conceder su gracia nuevamente y nos va a perdonar no 7 veces ni 70, sino 70 veces 7. Infinitamente Dios quiere perdonarnos. Así que te animo a que siempre vuelvas a los pies de nuestro Señor. En tercer lugar, la corrupción. Cuando hablamos de algo corrupto, hablamos de algo que está alterado, trastocado, que se echó a perder o que se dañó. Sí, algo que está corrupto, un alimento corrupto es algo que tiene un mal olor, que no se... ¿eh? Un gobernante corrupto también. La naturaleza del viejo hombre es corrupta porque tiene su origen en la simiente de Satanás, que es corrupta. Él es corrupción. Él es el padre de mentira de corrupción y es la simiente, es Satanás. Esperen que me perdí acá en el versículo. En Génesis capítulo 3, verso 14 y 15 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú herirás en su cañar. La marca de una persona rebelde es la que se aparta de Dios y toma su propio camino buscando hacer su propia voluntad y solo busca satisfacer y agradarse a sí mismo. Mentira, deseos engañosos, corrupción son las tres características del hombre viejo. Y Pablo escribe ahí en Romanos 7, 18 y 24, y a mí este pasaje me identifica mucho, ¿no? Porque Pablo, el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, fíjense lo que dice ahí en Romanos, dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y él luchaba con la tentación, luchaba como lo hacemos nosotros. Y sigue diciendo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebelan contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo, el gran apóstol Pablo, el escritor de tantos libros y cartas del Nuevo Testamento, luchaba con el pecado como lo hacemos cada uno de nosotros, creo. Si alguno no lo está haciendo, por favor, levante la mano, avíseme y déme la receta. Pero todos creo que lidiamos con las tentaciones y el pecado y es una lucha constante que tenemos que tener en claro, como le hablamos la clase anterior, el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar, por eso siempre tenemos que estar con la mente atenta, los sentidos al corriente para ver por dónde estamos, qué decisiones estamos teniendo y qué está pasando a nuestro alrededor. Obviamente tenemos una gran ventaja, que cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo nos va revelando, mostrando
Y a veces nos vas anticipando las cosas que van a pasar durante el día. ¿No les pasó a veces que abren su Biblia a la mañana? O cuando se ponen a orar y Dios te pone una palabra, es fuerte, se dice valiente, yo estoy contigo, voy a decir, "Ay, ya me agarro la cabeza, que este día va a ser", ¿no? Pero pasa, ¿no? Que Dios nos va anticipando de las cosas que van a venir. Pero para poder escuchar y tener esa palabra profética a la mañana, suena muy lindo, ¿no? Profético, ¿no? Pero como que Dios te anticipa lo que pasa en el día. Necesitamos tener comunión con Dios y prestarle oído a lo que Él nos quiere decir y enseñar a través de su palabra. Con el viejo hombre no lo podemos educar a través de consejería, no lo podemos a través de cursos. El viejo hombre hay que destruirlo. El viejo hombre es un árbol malo que no puede producir buen fruto, por tanto la única solución es cortarla y ejecutarlo. Todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Por sus frutos, nos dice un pasaje, los conocerán. ¿Cómo son tus frutos? ¿Cómo son mis frutos? La pregunta para cada uno de nosotros. ¿Frutos buenos? ¿Frutos malos? No se puede lidiar con el viejo hombre a través de la consejería para que se mejore o sea reformado, ni tampoco se podrá controlarlo con leyes o normas impuestas por la religión. La única solución es ejecutarlo. La buena noticia es que Jesús llevó todo en la cruz, nuestra vieja naturaleza, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado, sino podamos servir a Dios. Romanos 6:6. Pero ¿qué nos dice la Biblia a veces acerca de este viejo hombre? Hay características que quizás vos puedas hoy identificar de ese viejo hombre que todavía te cuestan y estás lidiando, y estamos lidiando, porque a mí también me pasa, hay cosas que sigo lidiando. Podré tener muchos años en la iglesia, pero eso no es garantía de nada, ¿no? Como dice, no por nacer en un garaje sos un auto, y no por nacer en una iglesia sos cristiano. Hay cosas que necesitamos ir ejecutándolas en nuestra vida, destruyendo de ese viejo hombre. Quizás sea la ira, como decimos, pava de lata, un fueguito, ya te calentaste, dicen algo, ya saltás. La mentira, aunque no sean grandes mentiras, mentiras piadosas, como decimos. Quizá la infidelidad, malos pensamientos, chusmerío, hablar mal de, por atrás hablamos mal. Fede, qué desastre, Fede es un desastre, ni le voy a contar cómo es Fede. Y cuando le veo a Fede, ¿qué tal, Fede? Qué hermoso que sos, qué lindo, ¿no? Sí, sí, pasa a veces, ¿no? Que por atrás a veces se hablan cosas y cuando estás cara a cara con la persona no lo decís. Tenemos que aprender a confrontar con la gente con amor, y si vemos algo que está mal, hacerlo siempre con amor y que sean las palabras necesarias para la edificación. La murmuración, el chisme, trae muchas veces grandes problemas y divisiones en la iglesia. Y lo digo por experiencia porque lo viví. Por eso le digo, si tenés algo contra alguien, escuchaste algo de alguien, no es para que estés orando, por ahí es para ir y preguntarle, che, mira, me dijeron esto, ¿es cierto o no es cierto? ¿Sí? Y no que todo el mundo sepa menos el involucrado, que a veces pasa. Por eso la murmuración, el chisme es muy peligroso, y más, ya sea en la familia, en la iglesia, hay que cortarla de entrada. Pero ¿qué dice la Biblia acerca del nuevo hombre? Cuando hablamos de algo nuevo, hablamos que algo que no conocíamos antes, algo que no está sin uso, algo que tiene una funcionalidad completa, ¿sí? Si compras un auto nuevo, si viene con todos los chequeos y los testeos de fábrica, debería funcionar todo, como decimos, pipí cucú, sin inconvenientes, sin problemas, o un electrodoméstico. Si compras una batidora no es para planchar, si compras un, si compras una plancha no es para hacer carne, ¿sí? Aunque vi unos videos virales que dan vuelta a la plancha y cocinan carne. Pero bueno, no se le ocurra hacer eso en la casa. ¿Sí? Pero las cosas nuevas tienen un propósito y Dios nos hace de nuevo para cumplir ese propósito que decimos que son las buenas obras. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despojarse es sacarse, ¿sí? Ese viejo hombre, sacarnos esa carga.
sacarnos lo que traíamos. Cuando venimos a Cristo, todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Como decimos, borrón y cuenta nueva, lo que viviste antes, tus pecados son perdonados, son limpiados, y muchas veces a nosotros nos cuesta perdonar nuestros pecados, nos cuesta olvidar nuestro pasado. Nuestro pasado hoy tiene que ser simplemente un recordatorio de la gracia y de la misericordia que Dios tuvo con nosotros. Tu pasado no puede condicionar hoy tu vida presente en Cristo Jesús. Quizás vivamos con algunas consecuencias de decisiones que hayamos tomado, pero somos nueva criatura en Cristo. Que la culpa no esté en tu corazón. Si vivís con culpa de algo anterior, yo te invito a que puedas acercarte a tu líder, a algún pastor, y puedan tratar ese tema de la culpa, porque en Cristo Jesús no hay más culpa. Dios borró todo, tu deuda ha sido pagada, todo fue hecho nuevo, que está viciado conforme a los deseos y renovados en el espíritu de nuestra mente. Hacer algo de nuevo, algo que cumpla su función. Cuando venimos a Cristo, ese hombre que fue creado a imagen y semejanza, Adán y Eva al comienzo, vuelven a tener esa configuración, esa esencia con la cual Dios nos había creado en ese momento. Estamos en ese proceso de volver a la esencia. Aquellos que le siguen a Sebastián Frank, dice, volviendo a la esencia, el canal de él, a los más jóvenes, y volver a esa esencia, a lo que Dios hizo al comienzo con el hombre. Volver a ese Edén original de Dios. Volver a ser renovados, restaurados, volver a ser construidos y diseñados conforme a Dios. En este verso podemos ver tres cosas esenciales. El nuevo hombre es creado solamente por Dios. No es cumpliendo una serie de requisitos o religiones. El pueblo judío en la época de Jesús tenía muchas normas adicionales que habían incluido de observancia, que eran cargas muy pesadas, que ni siquiera los religiosos lo querían hacer, sí, lo echaban en cara al pueblo. Pero la única forma es a través de Jesucristo y a través del Espíritu Santo actuando en nuestra vida, no por nuestra fuerza, no en nuestra naturaleza. El segundo es la naturaleza del hombre nuevo, es justicia y es santidad. La justicia, ¿qué tiene que ver? Está asociado con la salvación. No somos salvos por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer o porque nos merecemos. Es simplemente gracia. Y la santidad tiene que ver es que estamos apartados para uso exclusivo del Señor. Cuando hablamos de santidad, hablamos del servicio a nuestro Dios. Hablamos que nuestra vida, nuestro servicio, nuestro enfoque en la vida va a ser agradarle a Dios, ya sea en nuestro trabajo secular, en la escuela o trabajemos tiempo completo en la iglesia. Nuestro enfoque va a ser agradar a Dios. No importa el lugar donde estemos, seamos la luz del mundo, seamos la sal que el mundo necesita y podamos sacar a la gente que está bajo opresión, bajo esclavitud, sin libertad, pueda volver a Jesús. El hombre nuevo procede de la verdad. El hombre viejo, hablábamos que la primera característica era la mentira y la corrupción. El hombre nuevo viene de las verdades y las verdades las encontramos en la palabra de nuestro Dios. El nuevo hombre fue creado a semejanza de Dios y para su propósito. Dios creó una raza humana donde su imagen y semejanza fue restaurada para cumplir su propósito. En primera de Juan, en Juan capítulo 1, versos 2 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen, ¿en qué? En su nombre, les dio potestad o el derecho, la prerrogativa de ser hechos sobrinos de Dios, parientes de Dios, nietos de Dios, no, hijos. Dios no tiene nietos, no tiene hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cada uno de nosotros somos hijos de Dios, aquellos que creemos en su nombre. Tenemos la potestad, la prerrogativa, el derecho, como vos quieras ocupar la palabra, de ser llamados hijos de Dios. Con todos los beneficios que tenemos como hijos, de estar bajo su cobertura, de ser salvos, de tener vida eterna, de que el reino de las tinieblas está bajo nuestros pies porque Cristo es la cabeza, nosotros somos parte de la iglesia y todas las cosas las puso por debajo de sus pies a nosotros como iglesia. Y somos embajadores y representantes de Cristo. Ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Sus pasos, sus abrazos son a través de nuestra vida y para eso necesitamos
vivir en comunión con el Espíritu Santo y ese viejo hombre, dejarlo de lado. ¿Cómo desarrollar o fortalecer el hombre nuevo? El hombre nuevo se expresa en primer lugar en obediencia. El hombre antiguo o el viejo hombre era a través de la desobediencia y la rebeldía, ¿sí? El no sujetarse a una autoridad. Cuando alguien se revela, ¿qué está haciendo? Se está en contradicción con la autoridad. Cuando un pueblo entra en rebeldía contra sus autoridades o alguien entra, se arma un lío, hay un conflicto de intereses porque alguien no quiere respetar a alguien que está en una posición. El hombre quiere hacer lo que está en su voluntad. Como le dijo Satanás al hombre, vas a ser como Dios. Cuando le habló a la mujer, cuando coman del fruto van a ser como Dios, van a saber el bien y el mal. ¿Sí? Y la codicia, el orgullo del hombre lo llevó a pecar a través de esa mentira. La obediencia a Dios es lo que nos trae bendición a nuestra vida. Efesios capítulo 4, 22 al 24 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y nos invita a renovar en el espíritu de nuestra mente. ¿Cómo renovamos nuestra mente? ¿Cómo renovas tu mente? ¿Eh? Leyendo la Biblia. Sí, perfecto. Pablo dice, tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Antes nuestra mente estaba controlada por las mentiras de Satanás y ahora tenemos que exponerlas a las verdades de la palabra. Romanos 12:2 dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Leyendo la Biblia, exactamente, pero no solamente una lectura de corrido, ¿sí? Yo me leí toda la Biblia el año pasado y a veces vuelvo a buscar un versículo y digo, ¿yo leí esto o no leí? ¿Sí? Porque a veces leemos de corrido y yo me leí toda la Biblia 2, 3, 4 veces, podemos decir, pero si la palabra de Dios no penetró en nuestro corazón, si nosotros, como vimos en mi nueva vida en Cristo, ¿se acuerdan la mano? De leer, de meternos en el versículo, de profundizar, de estudiarlo, de ver qué me quiere decir ese versículo a mí, cómo lo puedo aplicar a mi vida, qué es lo que ese versículo me está confrontando, alguna realidad en mi vida, algún pecado, que algo que tengo que comenzar a hacer o dejar de hacer. Ahí es donde la palabra de Dios va a empezar a ser eficaz. Hay gente, como les decía, que sabe muchísimo de la Biblia, muchísimo de la teología, pero su vida es un desastre. No es solo conocimiento, sino es comunión con Dios. Es confrontar mi vida con la palabra de Dios. Ahí la palabra va a empezar a hacer efecto. Obedecer la ley de Dios comienza a producir cambio en nosotros. Creer las promesas de Dios. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, dijo Jesús. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33. Y todas las demás cosas andan añadidas cuando hablaba del sustento, la vestimenta. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice, probadme en esto, con respecto a las ofrendas. Dice que él abriría las puertas de los cielos y va a derramar. Hay muchas promesas en la palabra de Dios, pero hay muchas promesas también que sí tienen condición. Romanos, que me encanta, 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, ¿amas realmente a Dios o solo te gusta el versículo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ese quien no lo sabe, ¿no? Ahora, ¿está realmente Jesús en esos momentos difíciles metido en tu vida? ¿O en los momentos de decisiones? ¿O solamente cuando nos aprieta el zapato, cuando las cosas se complican, ahí volvemos a Dios? Ay, Dios, ¿por qué no me ayudas? Y Dios dice, che, ¿por qué no me preguntaste antes de hacer lo que estás haciendo? ¿Sí? Preguntémosles a Dios, renovemos nuestra mente, sepamos cuál es la voluntad de Dios. Eh, en estos, en este tiempo se están dando los cursos, por ejemplo, de matrimonios, el curso de finanzas, cosas que nos van enseñando principios de la palabra de Dios para aplicarlos en cosas cotidianas que nos pueden ayudar. Entonces, si hay algún área de tu vida que necesitas auxilio, necesitas ayuda, inscribite en esos cursos o escuchar una prédica, buscar consejería, metete en la palabra de Dios
y vivir conforme a la palabra de Dios y aplicar los principios de la palabra. No solamente leer la Biblia, que es bueno, pero sino profundizar en el estudio de cada cosa que vayamos leyendo y por sobre todas las cosas aplicarlas. Y por ahí algunos que hizo el curso de finanzas nos hablan ¿se acuerdan de los que hicieron de los presupuestos y del control de gastos, ¿no? De ir anotando todas las cosas. Y si vos hiciste el curso de finanzas y no estás haciendo eso, y bueno, la verdad que tuviste solo conocimiento y no estás aplicando, o los que se llaman los gastos de las pequeñas zorras, o perdón, el gasto hormiga. Dice que son los gastos chiquititos que a veces hacemos todos los días y no nos damos cuenta y en el mes o en el año es como un gran hormiguero y vos no sabes dónde se fue tu plata, a veces con la chispa, con alguna cosa que, sí, otro día estábamos haciendo un cálculo así muy en el aire. Si vos todos los días compras una chipa, ¿cuánto está una chipa? 500 por ahí. Bueno, pongamos una chipa de promedio 500, ¿sí? Si trabajas 20 días en la semana, comprar una chipa por día, ¿cuántos son? Ayúdenme. 20, no, en el mes, 20. Ay, ¿cómo andamos con la matemática? ¿Eh? 10.000 pesos, ¿sí? Por mes. Por 12 meses, ¿cuánto tenemos? 120.000 pesos. Con esa plata, ¿qué puedes hacer en el año? ¿Sí? Y estamos hablando de un ítem, ¿sí? A veces, cuando no aplicamos las cosas de los principios de la palabra de Dios, como esta cosa muy simple, ¿no? Y nos vas anualizando por ahí esas cosas, tienen un impacto en nuestra vida. Por eso es tan importante aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. No solamente en el área de finanzas, sino en nuestro matrimonio. Si vos te casaste o estás casado para ser feliz, lo más probable es que vas a ser infeliz y le vas a ser infeliz al otro. Ahora, cuando vos te casaste para ser feliz a la otra persona, ¿cómo cambia la relación? ¿Cómo cambia el enfoque? Porque no, tu pacto de amor es hacia la otra persona, es que la otra persona sea feliz. Y si la otra persona quiere hacerte feliz a vos, ¿cómo va a ser ese matrimonio? Podría decir alguien así muy exitoso, condenado al éxito, ¿no? Podríamos hasta arriesgarnos, ¿no? Pero, pero ¿cómo cambia? Eh, ¿Cómo cambian las cosas cuando aplicamos las palabras y los principios de la palabra de Dios? ¿Sí? Es tan importante y eso tiene que ver con el hombre nuevo. Hay muchas promesas en la palabra de Dios, muchas cosas que las podemos aplicar. Yo por ahí te cito algunas cosas que son más visibles, o más palpables o más entendibles, ¿no? Pero cuando todas las cosas las vamos haciendo y obedeciendo a la palabra de Dios, ¿cuántos cambios vamos a tener en nuestra vida y en nuestras relaciones también? Despojarse del viejo hombre, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, sus deseos, ni tampoco presente en vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentados a vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y a vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Que nuestro cuerpo sea un instrumento para bendecir a otros y no maldecir. No ser partícipes de las obras o de cosas que no glorifican a Dios. Y a veces, por ahí que hablamos con los chicos, ¿no? Los más chiquitos, ¿por qué no hay que participar, qué sé yo, en el carnaval, ¿no? O en la estudiantina, ¿no? ¿Qué tiene de malo ir a bailar? Pero ¿a quién está dedicada esa fiesta? ¿De dónde viene el carnaval o todo este tipo de música? No viene de la alabanza a Dios, sino que viene de un culto al Dios Baal. Obviamente con el paso del tiempo fue misturándose, ¿no? Cambiando por ahí el enfoque, pero en definitiva ese es el origen. No, en sí, vos no lo ves algo como algo malo, pero cuando ves la esencia, vos dirías, Jesús estaría en ese lugar, siendo eso. A veces esa pregunta nos puede ayudar, ¿no? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Ponerte en las sandalias de Jesús también a veces nos puede ayudar a decir, ¿haría Jesús esto es lo que yo estoy tratando de hacer como hombre nuevo? Despojarse de ese viejo hombre. En estos versos vemos que tenemos que negar las demandas al viejo hombre y él va a querer seguir actuando aun si tuviera derecho en nuestra vida. Como decíamos, Pablo luchaba con su viejo hombre y nosotros vamos a seguir luchando. Pero con Cristo y con el Espíritu Santo tenemos la victoria, vamos a seguir. Y por último, para cerrar, neguémonos a nosotros mismos. Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz
y sígame. Cuando el hombre viejo quiere controlar tus pensamientos, nuestra forma de hablar o nuestras acciones, debemos decirle, vos estás muerto, no tenés autoridad sobre nuestra vida, ya fuiste ejecutado en la cruz, tenemos que hacerlo eso a diario. Todos tenemos una naturaleza de pecado, todos luchamos con el pecado, pero tenemos el auxilio del Espíritu Santo, tenemos el auxilio y los principios de la palabra de Dios y tenemos por sobre todas las cosas la gracia y el perdón y la misericordia de Dios que está a nuestra disposición todos los días. El viejo hombre está a veces en nuestra vida y tenemos que ir ejecutándolo y matándolo. La palabra de Dios es nuestro manual, el manual del fabricante, el del que hizo el diseño perfecto, y tenemos al asesor técnico, al 0800, que es Jesucristo. Él es nuestro auxilio en los tiempos de angustia. Él es aquel que nos está siempre a nuestra disposición. Él está, como decía un pastor, Él está a una oración de distancia de nuestra vida. Acuérdense de eso. Dios está a una distancia. Cuando te llegan las tentaciones, esos momentos difíciles, esas luchas como le pasó a Pablo, hago lo que no quiero, busca a Dios. Acordate de las cosas que Dios ya te fue enseñando también, y eso también nos va a ayudar. Con el hombre viejo no hay otra cosa que matarlo, y al hombre nuevo hay que alimentarlo cada día, y solamente a través de la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Como te decía, los principios están, la base está, y nosotros tenemos que tomar esas promesas de la palabra de Dios. Cada día, cuando abras tu Biblia o cuando tengas la oportunidad de escuchar algún mensaje, cada vez Dios tiene algo para hablarnos. Cada día tenemos algo para mejorar en nuestra vida y por eso necesitamos a Dios. Tengamos ese corazón enseñable, pero también ese corazón y esa mente abierta a que cuando Dios nos muestra un error o algo que haya que cambiar en nuestra vida, ya sea a través de su palabra o a través de un hermano, un líder, alguien que a veces no nos quiere mucho, pero que tiene razón, vamos a tomar lo bueno, vamos a cambiar, porque todo lo podemos en Cristo y que Él nos fortalece. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por tu palabra, porque tú nos has hecho nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron, pero hay cosas todavía en nuestra vida que necesitamos que vos nos cambies, que vos nos transformes, que vos nos renueves. Y hoy queremos pedirte, papá, Espíritu Santo, examina nuestro corazón y ve si hay en nosotros maldad, ira, mentira, cosas que necesitas transformar todavía de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestras actitudes, de nuestra falta de obediencia a tu llamado. Señor, hoy queremos pedirte que nos examines, que traigas nuevamente la convicción de pecado, pedirte perdón ya por adelantado, Señor, pero también queremos obedecerte y servirte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.